pasaría si en este momento nos quedáramos sin electricidad? Lo primero que los productores del evento buscarían un generador para poder continuar con la actividad. Lo segundo que haríamos, o lo primero que haríamos nosotros, es revisar la carga del teléfono. Es lo primero que haríamos. Luego nos preocupamos por la familia, luego pensamos en cómo vamos a terminar nuestras actividades cotidianas. ¿Y qué pasaría si en lugar de todo eso pensamos que con un vehículo eléctrico podemos restablecer la energía nuevamente? Qué loco suena eso, ¿verdad? Pero eso es posible. Es increíble cómo una idea puede cambiarnos la vida y puede llevar a cambiar la vida de los demás. Mi vida cambió radicalmente hace un tiempo. Yo soy psicóloga clínica de profesión, pero durante la pandemia perdí mi trabajo. Y entre tantas ideas, conecté con una que llevaba hace años en mi vida, gracias a una publicidad. Y me arriesgué. Tomé la decisión y me empoderé. ¿En qué sentido? Y la palabra empoderar casi no me gusta usarla. Pero tomé la decisión de arriesgarme a estudiar un técnico en diagnóstico y reparación de vehículos eléctricos, yo sin saber absolutamente nada. Ni de mecánica, ni ingeniería, ni electrónica, absolutamente nada. Y me arriesgué. Porque esa idea poderosa, como muchas de las ideas que hay acá, tiene el poder de superar cualquier reto, o por lo menos eso fue lo que yo me dije en ese momento. ¿Y por qué les hablo de todo esto? Porque los vehículos eléctricos además tienen la batería, como lo pueden ver acá, tienen la posibilidad de llevarnos de un punto a otro, pero también son almacenes de energía rodantes, y es un recurso que no estamos sabiendo utilizar. Las baterías de litio tienen una vida de 25 años. Sin embargo, es importante saber lo siguiente. De esos 25 años, 10 años son en el vehículo con buena autonomía. Después de eso, tenemos varias opciones, o dos opciones. La primera sería, después de esos 10 años, realizarle un trabajo de caracterización o un trabajo a la batería para que siga brindando sus características como se usó en el inicio. Entonces tenemos unos cuantos años más y poderlos utilizar en segunda vida. Y después, al reciclaje. O la segunda opción que tenemos sería, después de esos 10 años, que pasen directamente a segunda vida, como almacenes de energía. Y esto es sumamente importante. En este momento hay muchos proyectos en el mundo donde se aplica esto. Sin embargo, el Ajax, para los que son del área deportiva, el estadio del Ajax utilizó un banco de baterías de segunda vida para alimentar el estadio en sus eventos deportivos y recreativos. Esto alimentados por energía renovable, paneles solares. Recientemente en Costa Rica salió en las noticias que la empresa Solar Inc. está incorporando un proyecto de banco de baterías para alimentar un complejo hotelero en Cancún. Esto de la mano de Tesla. Igual, baterías, almacén de energía limpias. Entonces, todos sabemos la importancia que tiene la electrificación de los servicios. Sin embargo, Costa Rica, aunque tenga un liderazgo y una visión verde, es importante saber que el 94.3% de la electricidad que se utiliza en el país proviene de energías renovables. Energías renovables, ¿qué son? Agua, sol, viento y geotérmica. Pero el 75% de la energía que se utiliza para mover el país en la industria, ganadería, agricultura y transporte, se utiliza energías no renovables o energías sucias, como es derivado del petróleo y el gas. Entonces, sabiendo todo eso, ¿no les parece extraño que si tenemos la cantidad de fuentes renovables en el país, no tengamos la capacidad de poder almacenarlas? ¿Qué es lo que está pasando con toda nuestra producción si no tenemos dónde almacenar esa energía y poder distribuirla
cuando es necesario. A mí me parece increíble que no tengamos esa oportunidad. ¿Se imaginan ustedes qué chiva sería ver cuando uno viene de fuera en un avión y encontrarse en nuestras llanuras un almacén de energía alimentado por paneles solares, las eólicas, bancos gigantescos, que podamos utilizar esos almacenes para distribuir la energía? A mí me parece chivísima, y más que chivísima, me encantaría verlo ejecutado en el país. Y aún más chiva es saber que en el 2005 el ejército, 200 millones de baterías que existirán en el 2050, ya tendrán un objetivo de uso, que sería la segunda vida de las baterías. Cosas como las que ustedes y yo hacemos todos los días, que es cocinar, trabajar, utilizar el internet, hacer llamadas. Hay personas en nuestro país que no cuentan con ese acceso a la electricidad. Y me refiero específicamente a la isla Chira. Y eso a mí me impacta. Cosas que yo hago todos los días y que los costarricenses que viven acá no tienen ese acceso. ¿Ustedes se podrían imaginar cómo impactaría la vida de ellos si tuvieran un almacén de energía suficiente para tener sus actividades diarias? Eso a mí me llenaría montones. Por lo tanto, la disrupción de un sistema trae innovación. Las innovaciones traen negocios, traen desarrollo y prosperidad al país y al planeta. Por lo tanto, nunca subestimes el poder de tu idea, ya que las innovaciones más grandes iniciaron con una chispa de inspiración. Muchas gracias.